Bueno, aquí estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí. El siguiente tema que hemos considerado de interés se refiere a la propuesta que ayer también el presidente de la República hizo pública en el sentido de cómo deberían de ir en función de los consensos tomados por organizaciones de la sociedad civil o por algunas organizaciones de la sociedad civil para modificar la ley electoral y de partidos políticos versión 2 o 2.0, porque ya la primera ya ocurrió. Aquí vamos casi como los programas estos de computadora. Bueno, vamos a hablar con dos invitados. Doña Anaeli López, que es magistrada del Tribunal Supremo Electoral. Ana, buenas noches. Y don Jorge Mario Andrino, que es pertenece o está incluido en las mesas de diálogo para la ley electoral de partidos políticos segunda generación. Como la cosa siga así, nos vamos a la quinta. Anaeli, yo quiero empezar contigo. El hecho de que el Tribunal Supremo Electoral, que a fin de cuentas es el órgano técnico de todo esto, ni siquiera haya sido invitado a darle un brochazo, un barniz, para que la discusión ya venga pues acompañada, ¿verdad?, del tecnicismo y de las opiniones. ¿Ustedes lo han sentido, se han sentido, como dicen ahora los jóvenes, ignorados, ofendidos? ¿Qué han pasado de ustedes? ¿Qué sensación? Bueno, la sensación fue realmente un acto infortunado, ¿verdad? Porque cada uno de las propuestas se hubiera discutido mejor con la experiencia del tribunal y principalmente con el conocer todos los actos internos que se dan para poder llegar a lo que ellos quieren, porque esa es la parte interesante. Ellos quieren llegar a algo ideal, pero no nos preguntaron. Y no nos preguntaron por qué no se ha hecho. Digamos, el caso del DPI y que coincida el número del DPI con el número de empadronamiento. Que igual lo ponen y luego es imposible, vamos a decirlo. Exacto, lo ponen y ahí está. Pero a corto plazo no está. O sea, para la próxima elección posiblemente no esté. Yo tengo una pregunta al respecto. Pareciera como que el día de hoy el presidente Morales estuvo de romería por varias instituciones dejando sus propuestas. Ahora a mí sí me llama la atención que ustedes, que han sido el órgano regulador y órgano máximo en el tema electoral, y que se han ganado un respeto de la ciudadanía, hayan sido totalmente ignorados. ¿Cuál va a ser la postura del Tribunal Supremo Electoral frente a esta propuesta donde se está excluyendo a la parte más importante? Claro, pues la principal posición en este momento es analizar la ley y brindar con la responsabilidad que eso representa la opinión que el tribunal tiene de las leyes. Porque es importante, es decir, no podemos quedarnos callados, fuimos excluidos en el proceso, fuimos excluidos en la formación, pero eso de ninguna manera quiere decir que somos indiferentes, porque sería a quienes va a perjudicar y quienes la vamos a tener que aplicar. Entonces el análisis de la ley va, sí, y es lo que se va a hacer. Ok, perfecto. Jorge, hay una serie de modificaciones. Voy a tirar algunas, tú agarras la que creas que, o establece tú la prioridad que quieras. Hay un tema, en mi opinión, muy complejo de paridad de mujeres-hombres, y dentro de eso de indígenas, es decir, mujeres indígenas, mujeres no indígenas, hombres indígenas y hombres no indígenas. Y ahí se queda, con lo cual la paridad también se queda limitada. Hay una reducción de 160 diputados, hay partidos que pueden ser distritales y otros nacionales, en fin, hay algunas cosas. Con esas tres, elige la que quieras y ordénala para... Es todo un amalgama. Quiero hacer primero que nada una pequeña aclaración. En el momento en que las organizaciones sociales son convocadas por el presidente y algunos profesionales se nos invita para aportar, digamos, de alguna manera la facilitación de este mecanismo, algunos expertos jurídicos, expertos políticos, se nos hace la mención muy clara de que el Tribunal Supremo Electoral ha sido invitado a tener un delegado en las mesas que se van a discutir. Y de que no ha habido una respuesta. Yo no sé si eso es cierto o no lo es, pero la aproximación que se nos dice a nosotros es de esa forma y nos dicen, efectivamente el tribunal está enterado que están empezando las mesas, hemos requerido que puedan enviar a una persona que colabore con el mecanismo y bueno, aparentemente no ha sucedido, porque yo que he estado en las mesas no he visto a nadie del Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, seguidamente el presidente al momento de hacer la entrega dice... En realidad, esta es una disposición de parte de las organizaciones que participaron, que propusieron, que quisieron una reforma más profunda de la que ya el Congreso aprobó este año. Y bueno, se lo trasladamos al Tribunal Supremo Electoral, a pesar de que no hay una obligación, sino que el presidente puede, con su iniciativa de ley, presentarla, pero reconoce, o por lo menos eso se nos dice,
que el órgano técnico por excelencia es el Tribunal Supremo Electoral y hacia ellos se les envía esta propuesta. En las mesas se discutieron muchísimos temas que creo que hay avance, tal vez no es el idóneo y el deber ser, es un aspecto que tendrá que evaluar no solo el tribunal y, digamos, enmendar aquellos errores que se puedan dar, y también el Congreso. Sin embargo, el tema que más, digamos, tuvo una fuerte discusión es este tema de las cuotas y la representación de paridad versus también una elección uninominal de candidatos, listados semiabiertos que en algún momento pues entran en contradicción, no pueden aplicarse. Yo quisiera ambos. pedirle, favor, hablemos un poquito de qué son estas cuotas y este tema de la paridad para que nos puedan entender un poquito qué es lo que está planteándose aquí. Bueno, de hecho, digamos, el acuerdo que se propone en este momento de parte de las organizaciones que hicieron digamos, cada una de las mesas, no involucra una elección de cuotas, y eso es importante mencionarlo. Lo que habla es una obligatoriedad y queda plasmado a nivel de principios inicialmente, con los principios que significan de equidad y principios de representación en materia de pueblos indígenas, y posteriormente obliga a que de alguna manera la elección interna de esos comités ejecutivos puedan participar en ese momento con algún nivel de equidad. Y finalmente que en los listados puedan ir de esa forma representando mujeres, hombres e indígenas. Te voy a leer cómo queda el artículo 46, que queda muy curioso, ¿eh? Dice, el orden de postulación deberá alternarse entre mujer y hombre, de manera que a una posición ocupada por una mujer siga la posición ocupada por un hombre, o viceversa, y así sucesivamente, para que tanto hombres como mujeres participen igualitariamente. Pero aquí no mete, pero lo mete antes. Antes también mete el criterio de indigenismo. Entonces ahora habrá que ver si es mujer, hombre, pero mujer ladina, hombre ladino, mujer indígena, hombre indígena, y luego habrá que ascribirse a un tipo de etnia, porque si no, yo puedo decir que tú eres indígena o tú eres... Eso es factible. Es decir, no, al margen de si tiene que haber el tema de paridad o no. Eso es factible. Yo recuerdo que cuando nació el RENAP, sí traía en el formulario grupo étnico. Y en SEDECON se discutió y dijimos, no, eso es discriminatorio. ¿Cómo vamos a poner grupo étnico? Es decir, ¿por qué vamos a empezar? Pero claro, para estadísticas, hoy lo entendemos, para estadísticas tal vez servía. Saber que, pero ¿quién decide a qué grupo étnico pertenecemos? Esa es una de las preguntas. Y otro tema sustancial es, entonces, ¿dónde queda la meritocracia? ¿Dónde queda la carrera civil? ¿Dónde quedan esas personas capacitadas para gobernar? Ya no va a existir la meritocracia, vamos a tener un gobierno de cuotas. Esa es la gran pregunta. Yo no lo veo como de cuotas, es peor, lo veo más malo que de cuotas, sí, porque prácticamente exige porcentajes, sin decirlo, de todo. O sea, tenemos que ir diciendo cada uno. Y con una definición que tiene, creo que salió en un documento de la ONU, en un tema de pueblos indígenas, que yo pertenezco al grupo étnico con el que más me identifico. Entonces, o sea, puede haber una trampa de un partido que diga... Dos ladinos, uno se identifica como indígena y lo meten, o viceversa. Así es, yo me identifico como indígena porque esa es la definición, con el pueblo que yo me identifico. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta algunos aspectos importantes. Los grupos que estaban representados en esas mesas representan justamente a esa identificación que cada quien se dice arrogar o tener. Entonces era lógico que las propuestas, digamos, el grupo de mujeres llegó a abogar por esa equidad y esa paridad, que aun cuando no queda directamente como una cuota obligatoria, como sucede en otros países, queda porque queda establecido el voto uninominal y los listados semiabiertos. Quiere decir que aunque vaya hombre indígena, mujer indígena, como sea, yo puedo escoger a cualquiera de ese listado y yo puedo votar por el último que está en el listado y el que más votos tenga, pues sea igual. Ahí yo quisiera hacer nada más una explicación en lo que significa la doctrina de la política de elección. Pues la meritocracia no tanto es aplicable. Vamos a volver, pero tenemos que ir a un corte para ver qué han dicho ustedes en redes sociales y vamos a continuar con el debate. No se vayan.